Muy buenas noches con todos, bienvenidos en esta noche de Lección Divina, que nos preparamos para vivir así el día de mañana, día del Señor, el domingo, que vamos a dejar que la palabra de Dios acompañe, nos prepare para este domingo 26 del tiempo ordinario. Cordialmente invitados a que tengamos el texto bíblico en nuestras manos que nos va a acompañar para mañana de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Entonces, ojalá quienes nos están siguiendo, estamos aquí en nuestra plataforma Meet y quienes siguen a través de Facebook tengan en sus manos la palabra de Dios con el evangelio que vamos en esta noche a meditar, a orar y también, ¿por qué no?, a comprometernos desde aquella luz que recibamos de la misma palabra. Entonces, iniciemos en esta noche pidiendo al Señor que nos acompañe en su presencia trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquémosle en esta noche al Señor a través de la presencia de su mismo Espíritu, para que el Espíritu Santo venga, descienda, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Este es el primer momento que vamos a tener de nuestra lección. Pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien ilumine y nos inspire en esta noche para acoger el mensaje de la palabra. Cada uno desde sus casas, allí en sus hogares, en nuestras comunidades, vamos a orar en silencio siguiendo esta oración. Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de fe, lléname de luz, lléname de paz. Espíritu Santo, lléname de ti, dame tu salud, dame tu valor, dame tu poder. Espíritu Santo, lléname de ti, dame el fuego de tu amor, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, inspírame siempre lo que debo decir, inspírame siempre lo que debo callar, inspírame siempre cómo debo obrar, inspírame siempre lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de mis hermanos y mi propia santificación. Envía tu fuerza y renovarás la tierra. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Pidámosle al Señor en esta noche que el Espíritu nos ilumine, que en esta noche el Espíritu también pase y sane nuestros corazones, sane tantos hermanos que se encuentran afectados, quizás también en la situación de alguna enfermedad, en la situación también de la pandemia que estamos viviendo en el mundo. Pidámosle en esta noche esta luz al Espíritu Santo. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor. Y con la luz y la gracia del Espíritu Santo, vamos entonces a vivir, participar y compartir el mensaje que en esta noche la palabra de Dios nos quiere dar a cada uno. Vamos entonces a entrar a este primer momento de nuestra lección, que va a ser la lectura. Recordemos en este primer paso de la lección divina que nos dice el texto. Les invito entonces para que cada uno pueda compartir esta lectura. Lo vamos a hacer en forma continua, en forma participativa. Les recordamos, por favor, activar su micrófono para el momento de la lectura y luego, por favor, volverlo a cerrar. Así vamos a ir leyendo entre todos este evangelio tomado, recordamos la cita bíblica, Mateo 21, de los versículos 28 al 32. Entonces, empezamos con esta lectura de la palabra. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. No quiero, pero después se arrepintió y fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Jesús pues preguntó: ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron: el primero. Y Jesús prosiguió: en verdad, los publicanos y las prostitutas les preceden a ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Vamos a retomar este evangelio en este primer momento en un silencio orante, entrar en este contacto con la palabra y en una reflexión allí personal vamos a preguntarnos, ¿qué punto de esta historia, de esta parábola de los 2 hijos que hemos leído, ha llamado más su atención y por qué? Preguntémonos quiénes son los oyentes a los que Jesús en este momento se está dirigiendo. ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a proponer esta parábola? Y preguntémonos también cuál es el punto central que Jesús subraya en la conducta de estos 2 hijos. Tratando nosotros de identificar los personajes, sus acciones, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, vamos a contextualizar este texto del Evangelio en donde estamos ubicados dentro de este pasaje. Estamos en los capítulos 18 al 23 y en estos capítulos del Evangelio de Mateo se nos presentan allí varias parábolas. Después de todo el discurso de la comunidad que Jesús hace,
en el capítulo 18, vemos que Jesús, él se aleja de la Galilea, atraviesa todo el Jordán e inicia su último viaje hacia Jerusalén. Alguno que por favor lea Mateo 19:1. Después de dar estas enseñanzas, Jesús partió de Galilea y fue a los territorios de Judea, que fue al otro lado del Jordán. Muchas gracias. Entonces, vemos este contexto en donde nos ubicamos. Jesús está entonces iniciando este último viaje hacia Jerusalén, y mucho antes ya Jesús debía andar a Jerusalén, él mismo lo dijo, para ser apresado, para morir, pero después para resucitar. Esta es una clave que tenemos que tener siempre en cuenta, que es prácticamente este misterio pascual de Jesús. No podemos dejar a un lado esta realidad y este punto clave de Jesús, que va a Jerusalén y que asume esta pasión, muerte y resurrección. Leámoslo, por favor, alguno en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén a padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Muchas gracias. Entonces, vamos nosotros caminando en pasos concretos, y ahora es el momento en que Jesús debe subir hasta la capital y afrontar entonces la prisión y la muerte. Por favor, alguien que nos lea Mateo 20:17-19. Mateo 20:17-19. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó parte a los 12 y les dijo: por el camino, ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Muchas gracias. Entonces, está Jesús con este camino concreto, con un objetivo claro, y ahora vamos a ver cuando Jesús llega a Jerusalén, vemos que su presencia, sus palabras, sus acciones se convierten en un motivo de conflicto. Por un lado, va a estar todo el pueblo que lo acoge con júbilo, con alegría, porque lo reconocen, ven en él un profeta. Hasta los niños dicen que lo acogen, cuando en un gesto profético expulsa a los vendedores del templo, cura ciegos, sana a los cojos. Vamos a ir acercándonos así poco a poco al Evangelio y vamos a leer Mateo 21:12-15. Por favor, alguien que nos colabore con esta lectura, Mateo 21:12-15. Después Jesús entró al templo y echó afuera a todos los que vendían y compraban en los patios. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas, lo mismo que los puestos de los vendedores de palomas, y les declaró: Dios dice en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración,
pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Bien, entonces, este tipo de acciones que Jesús realiza, toda esta situación, todos estos gestos, por otro lado, para los sacerdotes, para los doctores, para los fariseos, empiezan a criticarlo, ¿no? Entonces empiezan a murmurar, quién es, ¿no? Y piden ellos que mande a los niños que cierren su boca. Se vuelve una situación muy intensa, digamos, de tensión entre Jesús y entre los maestros de la ley, porque ellos tenían pues todo el conocimiento, todo el mando entre la misma población. Entonces, mientras está hablando al pueblo, Jesús se encuentra hablando al pueblo, llegan precisamente estas autoridades para discutir con Jesús. Y vemos que Jesús va haciendo frente, uno a uno. No es que Jesús se quede callado o de repente deja de hacer lo que está haciendo, no. Jesús en su libertad y en su conciencia de lo que es, Él sigue y de hecho los enfrenta uno por uno. Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo 21, versículo 33. Escuchad esta otra parábola. Había un hombre dueño de una propiedad que plantó una viña, la rodeó de una cerca y cavó en ella un lugar, edificó una torre, la arrendó a unos ladrones y se marchó lejos de ahí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí en este capítulo 21, prácticamente Jesús empieza a hablar en parábolas, pero atención que quienes están escuchándole con mucha atención, precisamente son los sumos sacerdotes, los ancianos, los fariseos, de hecho los discípulos de los fariseos y de los herodianos, ¿no? Los saduceos, los doctores de la ley, mejor dicho, todos los que tenían todo este conocimiento, toda esta legislación en sus manos. Y finalmente Jesús hace una larga y dura denuncia contra ellos, contra los escribas y contra los fariseos. Entonces, de ahí que Jesús viene a decirles a ellos la verdad, pero digamos que todas estas parábolas vienen sujetas o están cargadas de tensión cuando Jesús va a pronunciar esta parábola de los dos hijos, que es la que estamos leyendo y vamos a entrar a meditar en este momento también. Entonces, vamos a tomar este texto bíblico en dos partes. La primera parte es un ejemplo tomado de la vida familiar. Alguno que por favor lea Mateo 21, versículos 28 al 30. ¿Qué opináis vosotros? Un hombre tenía 2 hijos, fue a buscar al primero y le dijo: Hijo, me voy a trabajar a la viña. Mas éste le respondió y dijo: Voy, Señor, y no fue. Después fue a buscar al segundo y le dijo lo mismo. Este contestó y dijo: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Muchas gracias. Entonces vamos a adentrarnos. Lo que, digamos, abre e inicia este pasaje, este evangelio, es una pregunta, como una pregunta que de antemano nos pone en un lugar, en una opinión, en un pensamiento. ¿Qué os parece? Es una pregunta, llamemos provocativa, es una pregunta provocativa que Jesús prácticamente pide a sus oyentes que presten atención, pero atención, den una respuesta. No solo es de escuchar y de pensar, sino de hablar y de dar respuesta. En este contexto que hemos visto en que se encuentra esta parábola, entonces los oyentes son invitados a decir su opinión. Recordemos, estos oyentes son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entonces ellos están allí escuchándole, pero con ese objetivo de ver
qué dice Jesús, qué hace Jesús, pero no con buenos propósitos o fines. Entonces, son ellos mismos, son los mismos, que por miedo del pueblo, ellos no han querido responder absolutamente nada a la pregunta, por ejemplo, sobre el origen del bautismo de Juan Bautista, si venía del cielo o de la tierra. Son los mismos que después buscarán un modo de apresarlo, ¿no? En este mismo capítulo de Mateo, pero Jesús continúa. Entonces, ¿cuáles son los personajes que aquí de entrada nos aparecen? Un hombre dice que tenía sus 2 hijos. Jesús entonces nos narra este caso del padre de familia que dice al primer hijo, hijo, ve hoy a trabajar, ¿a dónde? A la viña. Y este hijo responde, voy, pero ¿cuál es la acción? No va, ¿no? Luego no fue. El padre entonces vuelve y dice la misma cosa, vemos en el texto al segundo hijo, y este hijo le responde, no voy, pero luego, dicen algunas traducciones, se arrepiente y finalmente va. Entonces, los oyentes también, ellos seguramente padres de familia, deberían también seguramente conocer este hecho por experiencia propia, ¿no? Y de hecho, ahí viene otra, digamos, una pregunta, primera pregunta, ¿qué os parece? Y ahorita enseguida viene esta pregunta, ¿cuál de los 2 hijos ha hecho la voluntad del Padre? Prácticamente que aquí Jesús termina la parábola aclarando la pregunta inicial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que dan los sumos sacerdotes y los ancianos? El segundo, dicen ellos. La respuesta de ellos brota porque se trata de una situación familiar muy bien conocida por ellos, muy evidente, vivida seguramente por ellos mismos, por su propia familia, prácticamente de pronto vivida, practicada por ellos, cuando eran también asimismo hijos, jóvenes, pero así en realidad también la respuesta era un juicio, no sobre los 2 hijos de esta parábola que estamos escuchando, sino sobre ellos mismos. Cuando ellos dicen, no, el segundo hijo fue el que hizo la voluntad de Dios, daban un juicio sobre sus propias conductas, ¿no? Porque en el pasado muchas veces habían dicho al padre, no voy, pero bajo la presión del ambiente o del remordimiento terminaban por hacer lo que el padre les pedía. Y en la respuesta de ellos se muestra como si fueran obedientes. Vamos entonces así a leer estos 2 versículos, por favor alguien nos colabora, Mateo 21, versículos 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la ¿Cuál de los voluntad del 2 Padre? hizo la voluntad de su padre? Respondieron, el último. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, los publicanos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Porque vino Juan a vosotros andando en camino de justicia y vosotros no le creísteis, mientras que los publicanos y las rameras le creyeron. Ahora bien, ni siquiera después de haber visto esto, os arrepentisteis para creerle. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora en esto consiste exactamente esta función de la parábola, y es llevar a los oyentes a que nos sintamos comprometidos en la historia, para que usando como criterio la propia experiencia de vida, se haga un juicio de valor frente a la historia narrada en esta parábola. Ahora, en estos versículos viene la aplicación de esta parábola. Dice el Señor allí, en verdad os digo que las prostitutas y los publicanos os preceden en el reino de Dios. Entonces, usa como clave la respuesta dada por los mismos sacerdotes y ancianos.
Jesús aplica, digamos, esta parábola al silencio pecaminoso de sus oyentes, de ellos mismos. La respuesta que había dado se convierte en la sentencia de su misma condena. Ellos habían recibido y aceptado el mensaje de Juan Bautista como proveniente de Dios, pero no quisieron acoger. Los sumos sacerdotes, los ancianos, los que al inicio habían dicho sí a Dios, al Padre, pero no habían hecho lo que el Padre quería, porque precisamente no acogieron este mensaje que Juan Bautista daba, ni siquiera de tantas personas que aceptaron realmente a Juan Bautista como un mensajero de Dios. Entonces, por medio de esta parábola Jesús lo cambia todo, ¿no? Aquellos que eran considerados transgresores de la ley, condenados, eran en verdad los que habían obedecido a Dios. Y ellos se esforzaban por caminar este camino de justicia. El motivo de este juicio es severo por parte de Jesús ante estas autoridades religiosas, los sumos sacerdotes, los ancianos. No querían creer que Juan Bautista hubiese venido de parte de Dios, mientras que los publicanos y las prostitutas, por el contrario, lo habían creído. Entonces, ¿a qué nos invita todo esto? Y nos adentramos así a entrar en la meditación, a que tengamos una mirada contemplativa. ¿Qué es una mirada contemplativa? Es decir, tener la capacidad de reconocer esa presencia activa de Dios en cada persona y en las cosas y situaciones de la vida. Entonces, cuando nosotros entramos a esta mirada contemplativa, nosotros estamos llamados también a ver qué hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Entonces se puede entender por qué las autoridades decidieron prender y matar a Jesús, ¿no? De hecho, dice, oyendo esta parábola entendieron que Jesús hablaba de ellos. Más adelante en el mismo capítulo 21 de Mateo, versículos 45 y 46. Los sumos sacerdotes comprenden que Jesús está dirigiéndose a ellos, pero es precisamente para que ellos tomen conciencia de quiénes son y por qué están obrando como ellos son. Entonces, el texto hoy nos invita a mirar, a adentrar hacia adentro. Nuestro corazón siempre hay un sí y siempre hay un no. En nuestro corazón siempre hay esa ambigüedad del sí y del no, del bien y del mal. Entonces, veamos que en este pasaje del Evangelio hay un verbo que se repite 2 veces y es arrepentirse. El hijo cuando responde no quiero, luego se arrepintió. Si queremos tener una mirada contemplativa, debemos tener una actitud también de arrepentimiento para tomar conciencia de esa respuesta que damos. Dice un autor que el sí más convencido pasa a través de un no, porque hay veces nos precipitamos a decir un sí sin medir las consecuencias, sin un sí rápido y al fin y al cabo no se hace lo que se quería o lo que se pedía, mientras que cuando hay veces hay un no, se da esa capacidad o esa oportunidad del reconocimiento, ¿no? Y de reconocer sobre todo la presencia misericordiosa de Dios, que siempre nos llama, que siempre nos busca, pero que hay veces nosotros en el capricho, o quizás también por hacer mi propia voluntad, de hacer lo que quiero, no le doy el espacio a Dios para que Él sea el verdadero dueño y Señor de nuestra vida y de nuestra historia. Entonces, que podamos tener esta mirada contemplativa, que podamos tener esa claridad de qué hay en mi corazón, si hay un sí, si hay un no, qué hay, y qué es lo que me motiva a mí en el obrar diario de cada día. ¿Cuál es mi respuesta al llamado de Dios que me hace dentro de mi comunidad, dentro de mi familia, en mi trabajo, con los compañeros del trabajo, del estudio, en fin? Vamos entonces, nuevamente les invito, cada uno retome allí en su casa, quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales también, nuevamente retomemos completo este texto que nos presenta prácticamente esta parábola
Y vamos a dejar que este evangelio resuene. ¿Qué me está diciendo el texto? ¿Qué me está diciendo? Y en un momento en que demos la oportunidad, estamos invitados a hacer resonancia. Puede ser un versículo, puede ser un verbo, una acción, en fin, que me haya iluminado de manera particular, con una pequeña reflexión que seguramente a cada uno el Evangelio nos da en esta noche. Entonces, tomemos esto un breve momento de silencio para nuevamente retomar este Evangelio. Bien, vamos entonces en este momento, vamos a dar el espacio. Qué bonito es cuando cada uno comparte aquello que la palabra me ha iluminado, aquello que me llama la atención, porque de repente a usted le ilumina y quizás muchos de los que estamos aquí también nos ilumina por alguna situación, circunstancia, y asimismo por eso la riqueza de la palabra y estar en sintonía con la palabra de Dios nos enriquece a todos. Entonces, en este momento damos espacio para compartir esta resonancia del Evangelio con esta pequeña reflexión que se quiera compartir. Damos la palabra para quien desee hablar en este momento. Buenas noches. Efectivamente, la palabra, con esta palabra el Señor nos quiere decir que nunca es tarde para arrepentirnos, nunca es tarde cuando Él nos llama, Él siempre nos llama en el momento preciso, en el momento en que nosotros más necesitamos. A Él lo que le gusta es lo que hacemos, más no lo que decimos, y le gusta el corazón humilde, un corazón humillado y contrito hacia Él, más que de pronto tener un verbo o un conocimiento tan grande. Si nuestro corazón no es sencillo hacia Él, muchas de las veces de nada nos sirve, como acabamos de ver en esta lectura, que los doctores, los sacerdotes, los ancianos conocedores de la palabra, no solamente eran eso, ellos tenían un peso que se puede decir ante la sociedad religiosa y política, pero solo de palabras, solo de apariencia, mas no de corazón. Entonces el Señor aquí nos llama a que nosotros nos podemos arrepentir en cualquier momento de nuestra vida, pero ese arrepentimiento y a que perdure, que siga y que no siempre estemos volviendo y volviendo en lo mismo, sino que si nos arrepentimos, continuemos y Él nos espera y Él nos llama con los brazos abiertos. Gracias. Muchísimas gracias en este compartir, qué bonita reflexión, ¿no? El Señor siempre nos espera y el verbo clave con este pasaje evangélico, espera ese arrepentimiento en nosotros, es cada día. También podemos decir, es caminar en esta continua conversión, ¿no? Muchísimas gracias en esta reflexión compartida y qué bueno seguir así mismo compartiendo quienes estamos en este momento aquí participando de la lección. Damos la palabra a quien desee. Buenas noches. Bueno, el Señor me está diciendo a mí que cuántas veces Él me ha llamado, cuántas veces Él me ha invitado y yo le digo no quiero, siempre sacando pretextos, siempre excusándome, pero que a pesar de todos mis errores, siempre que yo me arrepiento, que enmiendo y corrijo, Él me está esperando con sus brazos de misericordia. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Qué profundo usted ha dicho en esta noche. Siempre que me enmiendo, me corrijo.
Esto también es la luz que en esta palabra nos invita a todos también. Corregirnos y hacerlo práctico, hacerlo por obra. No solo muchas veces decirlo y de repente nos quedamos ahí quietitos otra vez, sino lo reconozco, me arrepiento y me corrijo. Entonces eso también a través de esta parábola aprendemos y comprendemos en esta noche. Muchísimas gracias, qué bonito es este compartir. Sigamos compartiendo este mensaje de la palabra. Damos el espacio, la palabra a quien desee. Hermanos, para mí me llamó la atención cuando Jesús les dice, al primer hijo le dice, a ver, un hombre tenía 2 hijos, sí. El primero le dijo que vaya a su viña a trabajar. Él le dijo no, pero luego se arrepintió y se fue a trabajar. El segundo le dijo, bueno, pero no se fue a trabajar. Para mí está en relación quizás a la vocación, ¿no? Hay veces que Dios nos llama a 2 vocaciones, sea ser religiosas o al matrimonio. Pero en estas 2 ocasiones, cuando no lo llevamos bien, estamos diciendo no trabajo por esa vocación que yo aquí. El otro quizás se le dice a su padre, sí, no voy, pero yo me arrepiento y hago bien. O sea, me determino por tal o cual vocación para seguir el camino de la cruz que Cristo nos enseña, tanto en el matrimonio como en la vida religiosa. Gracias. Muchísimas gracias a usted en esta noche, que bueno, ya vamos dando paso concreto. Nos hablan de 2 vocaciones específicas, un llamado que el Señor hace a todos en un momento particular, puede ser la vida matrimonial, puede ser una vida religiosa, un llamado, una vocación, pero ahí también está lo que es la respuesta, cómo respondo, cómo me comprometo, si realmente doy una respuesta convincente, segura, que realmente sea radical. Y en esto también está esta invitación y esta bellísima reflexión de esta noche. Muchísimas gracias, qué riqueza es poder compartir estos pensamientos. Les invitamos, quien desee continuar, continúe, porque estamos enriqueciéndonos todos en esta noche. Muchas gracias. Damos la palabra. Sí, hermanita, perdón. Esta parábola nos invita a la conversión, más que todo. Ya nos decía hace un momento una compañera que nos decía de arrepientas. Entonces nos invita a la conversión y la fidelidad a Dios que nosotros podemos mostrar es en las obras, más no con palabras. Porque muchas veces decimos yo amo a Dios, perdóname Dios, pero mañana podemos hacer lo mismo. Jesús pidiéndole algo a veces en el momento de desesperación, pero tenemos que amar a Dios, tenemos que mostrar esa fidelidad a Dios con el amor, de pronto ayudando al hermano, atendiendo al hermano, y más no solamente de palabras. Entonces el amor y la fidelidad a Dios debemos mostrar con obras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted porque ha dado un elemento fundamental en esta noche, que es lo que mueve al obrar, y es el amor. El amor es lo que lleva realmente a la conversión y a decir, me arrepiento y más bien voy. Porque hay veces, exacto, decimos un sí, pero el sí puede ser indiferente, el sí puede ser muy alejado, muy superficial, pero cuando está el amor en la mente, en el corazón, entonces ahí es donde viene la capacidad de arrepentirnos, de realmente convertirnos y de obrar. Dirá Santiago también, recordemos, en su carta, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, este obrar viene sostenido, movido, siempre por el elemento del amor. Qué bonito esta reflexión, muchísimas gracias, de verdad se está dando un compartir muy bello, muy grande. Y una última persona que nos quiera compartir esta reflexión antes de que entremos al momento de oración. Damos la palabra. ¿Listo?
Buenas noches, hermana. Está usted Sí. un momento. Buenas noches. Vamos a dar la palabra a don Alexander y luego damos la palabra a Catalina Palomo, que veo que han activado también su micrófono. Entonces, don Alexander, le escuchamos y enseguida, después de don Alexander, a Catalina le escuchamos. Bien, le escuchamos, don Alexander. Gracias, muy amable, hermana. Y pues sin alejarme mucho de la profundidad de las reflexiones, quiero compartir como un sentir en este momento cuando empecé a hacer la primera lectura de la parábola. Me llevó a mi infancia, por allá cuando yo tendría tal vez unos 6, 7 años, cuando llegó a nuestro hogar la televisión. Y mi padre, con su sabia sabiduría, regularmente nosotros nos enviaba a mi hermano y a mí a la finca. Entonces, en alguna ocasión, si me acuerdo muy de presente, nos dijo que fuéramos al campo allá con la... Y lógicamente, que algo de soberbio que he sido en algunos temas, pues yo sí le dije, pues no, porque es que estoy por acá ocupado con el tema de la televisión, precisamente un sábado. Y mi hermano mayor, 2 añitos más arriba, él sí le dijo, no, sí, ya voy. Pero a mí después de que pasó como la media hora, tal vez me entró el arrepentimiento. No, yo sí, pero verdad, ¿cómo? Y me fui solito. Y mi hermano sí se quedó viendo televisión y él se fue por allá a jugar fútbol. Y claro, a saber cuáles fueron las respectivas felicitaciones tanto para uno como para el otro. Entonces me quedó la satisfacción de verdad de haberme arrepentido y fui a la finca, que siempre es un camino largo, pues no tan distante del pueblo. Y mi hermano, pues él sí recibió sus palmaditas o su pan colita. Entonces, esto es una experiencia muy bonita y ahora la traigo a colación y la comparto con todos los presentes. Y ya hoy en día, a pesar de uno la madurez o la edad, sí hay momentos en los cuales unos, como que ese mensaje que uno recibe, le dice uno el no. Pero gracias a tener esa formación en Cristo, lo hace uno recapacitar y uno va retomando. Entonces, y va encauzando de pronto algunos momentos como de tomar la oración, de hacerla, practicar mucho más y con más fervor la Eucaristía y otros aspectos tan, como persona, como esposo, como hermano. Entonces, ya a título muy personal, pues en mi Biblia, ¿no? Acá la traducción habla del primero y el segundo, donde el primero es el que recapacita. Entonces me considero como ser del primero y pues va uno en pro de seguir creciendo como persona y más que todo en lo espiritual. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito esta reflexión que usted trae, que es también experiencia de vida, y esto es lo que nos hace dar vida este evangelio, ¿no? Situaciones que no son lejanas, sino que antes tocan nuestra vida, y gracias por esta experiencia compartida desde su familia y también por compartirnos la importancia, como usted bien dice, de una vida ya más madura, más familiar, que se concreta también en nuestra vida sacramental, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, sí, me voy a confesar hoy, pero dejo que pasen los días, pase el rato, pase la hora y realmente no me voy a confesar? Hoy sí voy a ir a misa, hoy sí voy a hacer una visita al Santísimo, cuando de repente me quedo, o hay veces me quedo en casa y me viene el arrepentimiento, no, vámonos allá a hacerle la visita al Santísimo, vamos a rezar el rosario, situaciones concretas desde esta vida sacramental que vivimos. Muchas gracias y damos la palabra entonces a Catalina Palomo, que también quiere compartir este mensaje. Gracias y le escuchamos. Muy buenas noches, querida comunidad. Quisiera corroborar todas esas maravillosas enseñanzas y reflexiones que hoy nos ha traído la palabra a través de una oración sencilla. Quisiera que ustedes también conmigo la repitieran. Dame, Señor, la gracia para reconocer tu presencia en mi vida y examinar mis fallas
buscando caminos de enmienda, porque sé que está la puerta abierta de tu misericordia y esperas de mí un arrepentimiento sincero. Es mi compromiso, Señor, recapacitar a tiempo y hacer tu santísima voluntad siempre, no mis caprichos. Te ruego, oh Dios, tengamos siempre una actitud diligente frente a la pereza para cumplir tu santa ley. Pues hoy la palabra, Señor, nos estás invitando a ser responsables de nosotros mismos y de la comunidad. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Una oración que recoge realmente este mensaje de la palabra. Somos responsables también nosotros de nuestra conducta, nuestras acciones, porque somos responsables también de una comunidad. Les invitamos con esta bella oración entonces también nosotros a compartir este momento de oración. ¿Cómo yo le respondo al texto? Esta bella oración que ha sido compartida también responde a esto que la palabra de Dios ha iluminado. Vamos también a dar unos breves momentos, dejándonos también acompañar por una canción, y cada uno desde su corazón, desde su mente, vamos a responderle a la palabra después de que tengamos este momento, este espacio. ¿Qué le respondo al texto? Una oración de acción de gracias, una oración de arrepentimiento, una oración de petición. Vamos a dejar un momentito para dejar que esta palabra suscite en mí, a través de la acción del Espíritu Santo, la oración. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovarte. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arranca esta tristeza. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, hazte viento, y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renovame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, quien obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, con tu palabra en mis manos, ella providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como una de pleno sopla. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla.
hazme fiel en mi pobreza y bautízame en tu brisa azúcar. Renovame en tu sonrisa azúcar. Sintiendo que este soplo del Señor nos acompaña, nos renueva, nos transforma, invitamos ahora que también como hemos hecho ahora, compartamos la oración. Qué bonito es responder al texto desde la oración. Damos la palabra a quien desee compartir su oración en esta noche. Padre, ¿cuántas veces te he dicho que sí, pero mis acciones han dicho todo lo contrario? Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a hacer lo que te agrada, lo que tú esperas de mí, lo que me has encomendado. Ayúdame a cumplir con mi propósito de vida. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pero coloca la cámara que se ven. Señor, ayúdanos a comprender que no es la fe cristiana teórica la que debemos vivir. Es la fe católica, actuante, operante, transformante en nuestras vidas. Una fe sincera, una fe coherente. Ayúdanos, Señor, para que cada día y en esta situación de vida podamos agradarte, Señor. Pensar y hablar y vivir. Ayúdanos, Señor. Amén. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos llena a todos y nos invita a la conversión, a pedir siempre perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y Él está siempre listo a perdonarnos. No tiene en cuenta tampoco qué persona es, no, a todos por igual. Y esto es el amor del Padre el que nos lleva a pedir sinceramente, a estar con Él, a permanecer con Él y arrepentirnos siempre y a escuchar siempre esta palabra. Que el Señor nos acompañe, que Él es el Padre que está pronto y a todos. Que les decimos que siempre derrame la luz del Espíritu Santo para comprender cada día tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, Señor Jesús, por este don de tu palabra, donde nos invitas y me invitas a vivir siempre en esa coherencia de vida. Cuando es sí, es sí, y cuando es no, no. Que esta palabra, Señor, sea siempre mi compañera de camino. Que esta palabra nos ayude cada día a dar esa respuesta libre, generosa y siempre en esa disposición interior. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que guía nuestros pasos y alimenta nuestras vidas. Amén. Amén. Amén.
En esta noche, Señor, quiero darte gracias porque muchas personas que han vivido en el pecado, que han vivido en la oscuridad, gracias a tu divina misericordia, han tenido la oportunidad de reconciliarse. Dice el texto que los publicanos y las rameras muchas veces se nos adelantan en el reino de los cielos. Y yo quiero darte en esta noche gracias por ellos, por todos aquellos hermanos nuestros que después de una vida de pecado se han convertido y han tenido la oportunidad de encontrarte. En nombre de todos ellos, gracias, Señor. Y muy particularmente te pido por sacerdotes, religiosas, personas que en la vida hemos tenido oportunidades grandes de conocerte, de seguirte, de amarte, y las hemos desaprovechado. Te pido perdón por cada uno de nosotros y te doy gracias por las oportunidades que nos sigues brindando para arrepentirnos, acercarnos al sacramento de la reconciliación y volver a ti. Tú siempre tienes los brazos abiertos. Bendito seas, Señor. Amén. 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 Y en este momento de oración vamos a recibir también la bendición final, pero también teniendo en cuenta el compromiso. Último aspecto, último paso de nuestra lección es la acción. ¿A qué me voy a comprometer? Como hemos compartido todos, algo concreto. Que si de repente viene alguna persona, algún familiar, algún hermano, alguna hermana, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, y me dice, necesito esto, voy a darle un sí, pero un sí comprometido, un sí que me lance a mí también a comprometerme, a obrar el bien. ¿Cuál va a ser mi compromiso esta semana? Quizás buscar alguna posibilidad de vivir el sacramento de la reconciliación, hacer un buen examen de conciencia. En fin, todos tenemos un compromiso concreto a la luz de este evangelio, que todo lo que acontece esta semana sabemos que es voluntad de Dios. La pregunta dice, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de Dios? Es hacer todo lo cotidiano de nuestra vida con este amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Que el Señor bendiga esta acción, este compromiso, y por eso vamos a dar en esta noche también, en este momento, la palabra a nuestro diácono permanente, mi papá, a Fabio González, para la bendición final de esta noche. Damos la palabra. Atendiendo y dándole gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido. Que el Señor realmente llegue y penetre en nuestros corazones. Y así como el Señor estamos atravesando este tiempo ordinario y nos va enriqueciendo con su palabra. Tiempo ordinario, es decir, el orden en que Dios nos va dando su palabra, el orden en que nos va dando con sus ejemplos, en el orden como Dios nos va dando su palabra con las parábolas, con todo lo que el Señor nos quiere enseñar, que realmente llegue y nos transforme, que esa palabra de Dios que hemos recibido hoy realmente profundice y llegue lo más hondo a nuestros corazones para que nosotros seamos unas personas nuevas y podamos ser testimonios, podamos ser luz ante los demás.
Dios hoy nos llama para que trabajemos para Él, para que seamos obreros en su viña, como lo decíamos en otro anterior evangelio, pero para que lo hagamos de corazón, para que lo hagamos realmente con sinceridad y nos entreguemos de lleno a trabajar por todo lo que hay que hacer en este mundo que tanto está necesitando de la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor bendiga sus hogares, bendiga sus familias, bendiga absolutamente a todos y cada uno de los que componen nuestra nación, nuestros hogares. Le aleje de nosotros este virus, esta pandemia. Que el Señor nos guarde y nos proteja. Dios todopoderoso, aleje siempre de todos ustedes toda adversidad. Les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. 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 Haga sus corazones dóciles a la palabra divina, como nos lo pide hoy, para que podamos poseer siempre los gozos eternos. Amén. 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 Y para que comprendamos lo que es bueno, lo que es recto, siempre avancemos ágiles por el camino del mandamiento de Dios y lleguemos a ser coherederos del reino de los cielos. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos de sus familias y permanezca siempre. Amén. 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 Fortalecidos en Dios nuestro Señor, podemos continuar en paz. Muy buena noche y gracias. Mi amor. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de todos. Gracias por estar con nosotros. Siempre unidos en la oración. Gracias. Gracias. Gracias, hermana Fabiola. Gracias.